Hola iglesia, ¿cómo estás? Buen día. Hoy el Señor nos ha regalado un día más para meditar en su palabra. Y proclamando tu grandeza y las maravillas que harás en nuestra nación, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Nuestra nación está resguardada por el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre es una bendición, un placer el compartir con ustedes la palabra de Dios. Y del transcurso de este tiempo de lectura hemos recibido mucha instrucción de Dios, muchas promesas de Dios. Y el día de hoy vamos a aprender a través de la Escritura cómo poder vivir conforme a la palabra de Dios. Por lo que titulamos este devocional, La palabra de Dios nos enseña cómo vivir. Y vamos a leer en Primera de Crónicas 13, 2 al 4, y dice así la Escritura: Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bueno, el trasfondo de estos versículos, de este capítulo, habla acerca de que pues el rey David quiere trasladar el arca a Jerusalén. Pero vemos algo bien interesante en esta escritura. En ningún momento David acude al Señor y le dice: Señor, ¿es tu voluntad? Sino que él dice: le parece que es bueno. Y entonces dice que empieza a juntar a todo el pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, dice, para que trajeran el arca a Jerusalén. Pero vemos y leemos en la Escritura que en ningún momento va como en otras ocasiones, se acerca al Padre y le dice: ¿es tu voluntad? ¿Quieres que yo haga esto? Como cuando iba con los ejércitos enemigos y le decía: Señor, ¿me vas a dar la victoria? Y Jehová le respondía: sí, ve, porque yo te voy a dar la victoria. Y en este caso el rey David simplemente lo hace por una emoción, quizás por algo que él sentía, pero nunca consultó al Señor. Al contrario, él lo hizo en su sentir. Y podemos ver que a través de la palabra nosotros vamos a obtener instrucciones específicas y precisas que Dios nos va a dar. Si recordamos en las lecturas anteriores que hemos hecho en Números 7, del 5 al 9, nos habla que los sacerdotes y los levitas eran los que iban a trasladar el arca. Era la familia de Coat los que iban a cargar el arca, y los demás tenían otras funciones. Y precisamente vamos a leer también en el versículo 7, dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahión guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y vemos que en esta parte Usa era hijo de Merari, y ellos tenían otra función dentro de lo que es el ministerio en el tabernáculo, en la obra del Señor. Ellos no podían tocar el arca, ellos nada más tenían la función de ministrar dentro del tabernáculo, dentro del templo. Esa era su función. Los que podían tocar el arca y llevarla sobre sus hombros eran los descendientes de Coat. ¿Y a qué vamos con esto? Que nosotros a veces dejamos o pasamos por alto las instrucciones que Dios nos da por medio de su palabra. Tenemos que ser bien entendidos acerca de la palabra de Dios y sus instrucciones, para no
caer en la cuestión que cayó Usa, en extender la mano al arca y tuvo que perecer. Por causa de esto el rey David tuvo temor de llevarlo a Jerusalén y la dejaron en casa de Obed-Edom, donde Dios bendijo ese hogar, esa familia, y dice que bendijo todo lo que había en esa casa. No debemos de actuar conforme a nuestras emociones. El rey David se dejó llevar por esa emoción, por esa fuerza, ese ímpetu, ese ímpetu que tenían, y que realmente pues estaban en cuestión de ganar y demás, pero se dejó llevar por sus impulsos, por sus emociones. Debemos de controlar esos impulsos porque nos pueden traer cuestiones incorrectas, y a la primera vista esos impulsos pueden parecer buenos, pero cuando vas a la luz de la palabra, cuando volteas hacia atrás y ves las consecuencias, sabes que lo que hemos hecho fue un error. Así le pasó al rey David con esta parte, y podemos nosotros aprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos instruya. En Deuteronomio 17:19 la escritura nos enseña que nosotros debemos de aprender esa palabra y debemos de seguirla adelante para que no nosotros tropecemos, para que no caigamos en esos malos desatinos que a veces tenemos. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, como dice Juan 3:30, donde dice que nosotros debemos menguar para que Él crezca. Hermano, el Espíritu Santo está a la puerta para que nosotros nos dejemos guiar. Dice la Escritura que nosotros debemos de hacer todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre. De eso debemos de pensar. Pensemos en la palabra de Dios para que podamos ser guiados por medio de ella. Y en esta hora quisiera que oremos para que esta palabra sea rema en nuestras vidas. Dios, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos muestra de qué manera debemos actuar. Señor, que cada día Señor, ciñamos de tu palabra, que cada día nos tomemos de ella y que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos conforme a tu voluntad, siempre guiados por tu palabra, Señor, que podamos saber que tú eres bueno, Señor, y que esta palabra es para nuestro beneficio, Señor. Te damos gracias, amado Padre, en esta hora por lo hermoso y precioso que eres, por tu palabra y por la guianza de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les invitamos a que sigan con sus lecturas bíblicas y bueno, nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.